Maxi comenzó el ministerio en el año 2013, ¿no? Él, él ha servido en diferentes áreas de capellanía, evangelismo, preceptoría, industria de alimentos, agricultura, en ministerios de apoyo a la iglesia, ¿no? Como Quebrada León, como Los Pámpanos, ¿no? Como Los Aromos, allá en Chile, Quebrada León en Bolivia, y quién sabe otros más, porque ha estado también en Costa Rica. Él es argentino y está casado con Maritza, que es de Perú, y acaban hace poco de tener una bebé, así que están viviendo, yo imagino que en Cajamarca. Ya después nos irán contando. Em, ya está disfrutando de esa vida de ministerio y junto con su familia están desarrollando un proyecto que se llama Conectados por su Pasión, que es un ministerio de discipulado en salud psicoespiritual y están apoyando la apertura de un centro de vida sana que se llama Osana. ¿Es así, amigo? Así Estás, es, creo, amigo. más. Sí, así es. Bueno, qué alegría, Maxi, de compartir este sábado con nosotros. Gracias. Vamos a empezar este momento orando, pidiendo una bendición especial por Maxi, por su familia, pequeña y extendida, por los ministerios, pero también si ustedes tienen algún pedido de oración, lo pueden colocar aquí en el chat. Si tuvieran algún pedido, algún agradecimiento, eh, va a ser muy, muy bueno, ¿no? Dentro de lo que son los ministerios de sostén propio o los ministerios de ayuda a la iglesia, es difícil encontrar a alguien que le guste la agricultura o que le guste pero que también lo pueda hacer, ¿no? Y Maxi es uno de ellos, ¿no? Que le gusta la agricultura y tiene herramientas para poder hacerlo. Así que eso ya es una bendición para lograrlo. Y también sigue las líneas de psicoterapia bíblica adventista, ¿no? Tanto de lo que fue aprendiendo del doctor Conef o de Gerardo Payán, de Netli. Así, eso también ha convertido en una bendición. Bueno, aquí voy leyendo los pedidos de oración. Marisol Alvarado dice, agradecer a Dios por tantas bendiciones y pedir a Dios por mis hijas y mi familia. Muy bien, Marisol. Eso lo vamos a poner dentro de los pedidos. Ahí anímense, Joana, Ruth, Esther, Yesenia, Francis. Vale, puso feliz sábado, pido la dirección del Espíritu Santo para los proyectos, que Dios nos guíe y gratitud para por la apertura de nuestros líderes. Muy bueno, entonces también vamos a ponerle para contabilizar para la oración. Bienvenida Adela, Mirza, Eddie dice, oh, por favor, oren por el doctor Aníbal y el doctor Benjamín. Ya, Eddie, vamos a orar por esos pedidos que seguro tú tienes. Eh, Mirza, ¿cómo estamos? Si tienes algún pedido de oración también allí. Ruth pone feliz sábado, por favor, oración por la salud de Julia y Dairon, que están muy delicados. Bien, bien. Hay un amigo también que se llama Omar Fino, que está con dengue, así que vamos a unirnos también para orar por él. Pido oración por el curso Light que será llevado en la MICOP. Es en la Misión Centro Oriental del Pacífico, algo así, o peruana. Ahí nos dices en la MICOP. Gracias, Fabi. Bueno, entonces vamos a orar. Querido Dios, hemos hablado acerca de estos pedidos. En este sábado, Señor, queremos reconciliarnos con su espíritu, queremos reconciliarnos con su misericordia, con su amor. Hemos pasado unas semanas con mucho aprendizaje y necesitamos, Señor, también dejar nuestras cargas.
Bendiga, Señor, y ayude en estos pedidos. Con su sabiduría, Señor, responda. Y pedimos también por Maxi, por Maritza, por su familia, por la bebé, por todo el ministerio que están desarrollando ahora en Perú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí Damaris también nos completaba. Gracias, Damaris. Gracias, gracias. Vamos a dejar el tiempo entonces con Maximiliano. Ok, solo una consulta. ¿Cuánto tiempo es más o menos para yo tener como una idea? 30 y 40 minutos. ¿Entre 30 y 40 minutos? Sí. Ok, Menos de 30 entonces, no. perdón, no escuché Menos bien. de 30 minutos no puedes, amigo. Oh, está bien. Bueno, bueno, gracias por invitarme y básicamente quería compartir un poco, combinando mi historia con una actividad para que vayamos haciendo juntos, a modo que sea un poco más dinámico y que todos podamos aplicar algo hoy día también. Entonces, a modo de contarles, yo nací como católico, em, pero a mis 5 años, por mi padre, entré al adventismo, por mi padre y mi madre. Primero conocí a mi padre a través de un amigo. A los 6 meses, mi mamá vio cambios muy interesantes en mi padre, que no fue la doctrina lo que le hizo entrar a mi mamá o el conocimiento, sino fue un ejemplo. No estamos hablando de un hombre perfecto, pero sí un hombre que había hecho grandes cambios en su vida. Entonces, mi mamá empezó a asistir, entonces comenzamos a asistir yo y mis dos hermanos. Eh, a lo largo de esos años, hubieron momentos donde el cristianismo para mí tuvo momentos muy, muy bonitos, muy especiales, pero eran momentos, o sea, eran eventos o circunstancias donde eran muy bonitas. No era una vida o un diario vivir hermoso con Jesús, simplemente fueron experiencias o momentos bonitos. Y claramente yo no podía vivir de las experiencias o eventos específicos. Entonces a los 12 años comenzó cada vez un alejamiento más de la iglesia y también, obviamente, lo principal, un alejamiento de Dios. Y, y ahí como todo adolescente, pasando adicciones desde videojuegos, adicciones eh, a, a partes sexuales, adicciones a diferentes tipos de drogas. Fue como más o menos en lo que me encontré involucrado. Y quisiera pasar una etapa muy específica, que es teniendo ya 17 años, a punto de cumplir 18. Y quería contar esto a modo de introducir a una actividad también que ahora voy a compartir. Entonces, teniendo 17 años, yo me encontraba en una discoteca en General Alvear, esto es Mendoza, Argentina, y esa noche estaba mi cuerpo obviamente con muchas sustancias de drogas y también con sustancias de alcohol. Y en un momento no podía sentir mi cuerpo moverse, es como nunca me había pasado, pero era como una parálisis, no sé específicamente qué estaba pasando, el punto es que no podía moverme. Entonces no me quedó otra que quedarme parado y no hacer nada, básicamente. Y Y un momento después de esa parálisis, claro que los tiempos exactos no los tengo por la situación que estaba viviendo, pero no pasó mucho tiempo. Empiezo a sentir como una presencia extraña. No lo veía, era algo más sensorial, como algo que se mecía, como un viento, como un río, como una serpiente, como... Pero yo pude entender y percibir que era algo oscuro. Y a mi mente vino el siguiente pensamiento: voy a entrar en posesión demoníaca. Y en lo siguiente que vino a mi mente es, estoy regalado. Es como un ladrón que te viene a robar y tú, o sea, yo estaba en una discoteca, era adventista, estaba viviendo una vida de varios años de pecados acariciados y yo pensé, ahora toca entregarse, no tengo más opciones. O sea, ¿con qué cara yo le pido a Dios ahora, ayúdame? O sea,
no me atrevo, no lo merezco, no funcionan así las cosas, así que me quedé callado y estaba esperando básicamente entrar en posesión. Es, por así decirlo, para que se entienda, si alguna vez hemos tenido contacto a visitar un brujo o algo así, o una persona que entra en posesión demoníaca, es como, no sé, es como un ambiente incómodo, no fuimos diseñados para vivir en la presencia de seres malignos, pero eso es lo que estaba viviendo. Y cuando eso se venía acercando, yo no vi, pero fue algo sensorial detrás mío, pude sentir eh, como alguien alto que no permitió que entrase en posesión demoníaca. Y en ese momento solo miré hacia arriba, claro que era el techo, pero dije, Dios, ¿por qué me defiendes? Yo no te busco, no hago las cosas bien, no quiero saber nada contigo y aún así tú me proteges. Y esa fue una breve conversación que tuvimos. Y la realidad es que yo necesitaba pasar tiempo conversando con Dios, pero no lo hacía. Entonces así pasaban diferentes circunstancias en las cuales una como esa o otros ejemplos donde terminaba conversando con Dios en circunstancias de ese estado, en esos contextos de vida, en ese estilo de vida, me llevaba a terminar conversando con Dios. Y claro que ahí yo no tomé la iniciativa, yo no le pedí ayuda a Dios, no esperaba su ayuda, creía que no era conveniente solicitar ayuda, era ser muy hipócrita, pedir algo solamente por mi necesidad, pero Dios vino a salvarme ese día a la discoteca. Y claro, unos meses después, 3, 4 meses después, comencé a ser misionero y, y algo que quería compartir es que años después entendí, me recordé esa historia y a mi mente vino, cierto, a mí de niño se me enseñó que los ángeles se quedaban en la puerta de la discoteca, que no entraban a las discotecas, que se quedaban afuera. Eso se me enseñó a mí en la iglesia. Con mucho amor los hermanos enseñaron eso para que los jóvenes no fuéramos a la discoteca. Pero, y yo digo, pero ¿cómo a mí no me pasó eso? O sea, dicen que los ángeles no entran, pero en mi caso yo estoy plenamente convencido que sí entraron. Y no quería ser alguien hereje con lo que estaba creyendo, entonces fui a la Biblia y recordé una historia. Hay una historia donde hay una ciudad entera que como más o menos 7 a 10 años antes fue liberada por Abraham. Habían quedado todos esclavos, el rey había perdido todo el reino, eran los sodomitas. Pero antes de ser liberados, la historia dice que eran hombres muy perversos. Eso dice el capítulo 17, 16 de Génesis. Y después de que eran muy perversos, ellos son esclavos porque pierden la guerra y pierden todos sus bienes, sus posesiones. Y Abraham, con 400 y algo de siervos, recupera a Lot y a todos ellos. Y después de 10 años, esta ciudad sigue siendo tan perversa, aunque recibió liberación física de parte de Dios, que 2 ángeles van a la ciudad. Y todos sabemos que los ángeles no se quedaron en la puerta, los ángeles entraron. Y en esa ciudad, que es un establecimiento, había música, había mucha sensualidad y había anhelos inclusive de practicar violación sexual a los seres celestiales que estaban viniendo. Y los ángeles entraron en la ciudad y entraron hasta la casa de Lot. Entonces ahí entendí que lo que a mí se me había enseñado desde niño no era bíblico. Primero, era algo que en mi experiencia no se había cumplido y segundo, lo más importante, no se había cumplido en las escrituras, porque encontramos que hay relatos en la Biblia como el de Abraham o el de Sodoma, donde los ángeles entran a ese lugar, al establecimiento. Entonces, ahí me llevé una lección, que lo que yo creo de Dios tiene que basarse más en lo que la Biblia enseña y no en lo que mi corazón o las personas dicen con buenas motivaciones o con malas motivaciones. Porque cada vez que lo que digo o lo que creo lo saco de mis creencias simplemente o lo saco de mi experiencia o de lo que otro dijo, del otro que otro experimentó y solamente me quedo con eso, puede ser que esté perdiendo de vista la verdad
o la belleza de quién es Dios. Entonces, la verdad es que los ángeles sí entran a la discoteca, entran para salvar gente. Es un lugar que a ellos les desagrada, que les incomoda, pero es más el amor por las personas que el desagrado por la circunstancia. Y entran siempre para llevar paz y redimir personas que están siendo esclavas de Satanás, como en mi caso. Y quisiera compartir una breve experiencia más en mi testimonio para pasar una actividad. Me encontraba después de este evento, estaba en mi casa y iba a salir a una fiesta, pero al final tomé la decisión de no ir para no tener más disputas con mis padres. Ellos estaban pasando un proceso de dificultad al saber en la vida que estaba llevando. Y esa noche me arrodillo a orar, pero antes de orar, lo que me motivó a orar, voy a explicar qué es lo que me motivó a orar. Es que yo estaba leyendo la Biblia. ¿Y por qué me puse a leer la Biblia? Bueno, estaba acostado en mi cama y me sentí el pecador más grande de todos los pecadores, el vil más vil, el hombre más perverso de la tierra. Me sentía tan condenado, tan acusado a mi conciencia, y miro al costado y veo la Biblia. Y yo honestamente la vi como un ibupirac, como un calmante. Voy a leerla un rato. Si la leo no soy tan mala persona, entonces eso deja tranquila mi conciencia para poder seguir llevando la vida que tengo. Miro al costado, entonces agarro la Biblia, abro uno de los evangelios y empiezo a leer. Y lo leí una vez, no entendí, ya me voy a concentrar un poco más, voy a leer de nuevo 2 veces. Leí 5 veces, 10 veces, creo que llegué casi a 20. No sé exactamente el número, obviamente no lo conté en ese tiempo, pero sé que fueron más de 10 y posiblemente más de 15. Y no entendí nada. No entendía lo básico, si Jesús estaba hablándole a alguien, estaba reprendiendo, estaba sanando, y entré en tanta desesperación y a mi mente vino un pensamiento. Tanta droga me mató todas las neuronas. He quedado estúpido o he quedado con problemas mentales. Eh, y esto pensé que era de por vida. Entonces me dio tanto miedo que me arrodillé a orar. Entonces lo que me motivó a hablar con Dios era el miedo. No era el amor, no era el arrepentimiento, no era anhelo de perdón, no era anhelo de transformación, era solamente el miedo. No era el miedo a separarme de Dios, era simplemente el miedo de que mi cerebro dejase de funcionar. Era solo eso, o que ya no funcionase de la misma manera, que tuviese secuelas. Me arrodillo a orar y en esa oración fue más o menos esto lo que surgió en la oración. Con mucho miedo, querido Dios, tú sabes todo lo que hago. Sé que está mal y sé que me voy a perder por esto, pero me encanta hacerlo y no quiero dejar de hacerlo. Lo siento por ti, porque tú no me vas a ver en el cielo, pero esto es lo que a mí me gusta. En el nombre de Jesús, amén. En ese momento para mí fue una conversación de desesperación. Bueno, tampoco, en realidad no pensé más en eso, simplemente me acosté a dormir. Y desde ese día empezó un proceso muy diferente también en mi vida, un nuevo avance de Dios en mi corazón. Podía ya entrometerse más en mi vida. Y en un proceso de 15 días empecé a tener un diálogo personal con Dios diariamente. Eso fue el año 2013. Y algo que yo no entendí en ese momento, pero que más tarde lo entendí, y entendí que también era un mito. Yo fui misionero en Perú y en Bolivia, pero mayormente en Perú escuché esto. No quiere decir que no se escucha en otros lados, pero fue el lugar donde yo justo lo escuché. Yo estaba en el norte, en zonas de campo, y se decía que a Dios hay que hablarle con reverencia. No podemos tutear a Dios. Él es soberano, él es un señor, hay que tratarlo con respeto. Y eso es cierto, pero parte de eso cierto quita otra verdad, que Dios, aunque es el rey del universo, el rey de reyes, es el siervo de los siervos. Y bíblicamente, y pueden leerlo en Salmo 138, Dios se hizo nuestro empleado.
Dios vive para servirme. Y Dios, en su servicio, tiene una capacidad increíble de escuchar las oraciones más blasfemas, más aberrantes, más irrespetuosas y responder con mucha bendición. Más tarde entendí que a lo que Dios más le gustaba no era el tratarlo con reverencia en el sentido de con respeto, que tú eres soberano, como exaltándolo, que a Dios le agrada si sale del corazón sin duda, pero lo que Dios más anhela es un corazón que sea sincero. Y la sinceridad no siempre va a decir cosas bonitas, pero la sinceridad va a decir lo real, lo que es auténtico, lo que es original. Y en esa originalidad, aunque estemos rotos y quebrantados, la puerta se abre del corazón. Y la puerta abierta sale el dolor, el chasco, la frustración, el enojo, pero la puerta abierta también recibe consuelo, paz, amor y bendición. Entonces la honestidad en la oración es como una puerta, donde salen cosas negativas, porque es lo que hay, pero también entran cosas extremadamente positivas, que es lo que Dios tiene. Y teniendo eso en mente, contándoles que a lo largo de mi vida he ido chasqueándome en el sentido de dándome cuenta que lo que creía no era lo que realmente era. Es como constantemente me encuentro en circunstancias donde me doy cuenta que lo que creía en el pasado, lo que yo había asumido como cierto, era mentira. Y la Biblia tiene un versículo precioso donde dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y a medida que le voy permitiendo, no es algo de todos los días ni a cada minuto, pero cuando le voy permitiendo a Dios reinterpretarme la Biblia, reinterpretarme quién es Él y reinterpretarme quién soy yo para Él, mi vida se llena de más gozo y más alegría. Y eso quería compartir. Básicamente, Dios es mucho más de lo que yo pensaba y de lo que sigo pensando. Y quería hacer una pequeña actividad bíblica para una herramienta de meditación, porque durante estos años yo pasé de leer la Biblia y no entender nada a ir paso a paso aprendiendo y seguir aprendiendo ahora. Y hemos armado un taller de 3 meses con mi esposa que se llama Taller de Meditación y Oración Bíblica, donde se dan orientaciones y herramientas para mejorar la devoción personal. Entonces quería compartir una pequeña actividad que se llama Orando las promesas de Dios. Entonces voy a compartir la pantalla y Marquitos, quisiera que me digas, porque al final no miré a qué hora empecé, me digas cuánto tiempo queda. Ahí encontré. Amigo, mire, te termina lo que tenías planeado hacer. Tranquilo. Ok, gracias. Muy bien. Entonces voy a compartir la pantalla. Me gustaría que todos los que puedan prendan sus cámaras. Necesitamos un lapicero y un cuaderno. Si no lo tenemos, lo vamos a hacer mental, pero el ideal es que sea escrito. Quisiera compartir algo que creo que ya se logra ver. Sí, muy bien. Muy bien. Eh, Voy a mover. Ok, ahora sí. Muy bien. Solamente quisiera resumir el concepto griego, que es conocimiento es igual a poder. ¿Y por qué cito esto? Porque a lo largo de estos años yo pude identificar, gracias a Dios, que uno de los mensajes negativos que yo había aceptado de muy niño es que mi seguridad está en saber más que los demás. Si yo sé más que los demás, estoy seguro. Entonces, de niño era muy adicto a la información, en la adolescencia la perdí, o sea, me fui por otras adicciones, pero aún habiendo sido misionero, pasaba muchas horas estudiando y lo hacía por amor a Dios, sin duda, pero después identifiqué que eso estaba mezclado con
mientras más sabía de lo que a mí me gustaba, que eran los temas espirituales, más seguro me sentía. Y este es el concepto griego. Y gracias a Dios, Él me hizo ver eso, no con el fin de juzgarme, sino con el fin de hacerme más libre en mi vida, de experimentar mayor libertad, que mi seguridad estaba en tener un Padre que me ama, presente y constante e involucrado para mí. Y vamos a avanzar por tiempo. Vamos a ir a la parte específica. Mm, a ver, aquí. No, todavía no. Todavía no. Aquí. Uy, muy bien. Quisiera que alguien prenda su micrófono y lea Jeremías 29:11 y hagamos unas pequeñas preguntas para hacer la actividad. ¿Quién puede leer Jeremías 29:11? Si Dios tiene pensamientos, Dios es... ¿Qué tipo de pensamientos tiene? Pensamientos sobre quién, quién sueña lo objetivo. ¿Qué sueño objetivo? Muchas gracias. Entonces, alguien que lea Jeremías capítulo 29, verso 11, y la idea es que resolvamos muy rápidamente estas preguntas que están en pantalla. Jeremías. Dice, solo Jeremías, yo, lee hermana, 29:11. ella, Aníbal, 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Muy bien. El que desea puede prender el micrófono y dar la respuesta o escribir al chat. La pregunta es, según este texto, la pregunta más hermosa y más profunda que hace la Biblia es, ¿quién es Dios? Según Jeremías 29:11, ¿quién es Dios? Cualquiera lo que entienda puede expresarlo de manera breve para dar espacio a varias personas. Una pienso persona que que piensa. una persona dijo. Una persona que piensa. Muy bien. Dios es un individuo pensante. ¿Sí, Marcos iba a decir algo? No, que estaba, quién sabe, nos quedamos cortos, ¿no? Porque dentro de este mundo, lo superior, por así decirlo, es un ser viviente pensante, ¿no? Mm, Y por lo menos podríamos decir que nos parecemos en algo. mm. Buen punto. Entonces, Dios es un ser pensante, es una persona, porque las personas son las que piensan. Y Dios a lo largo de la Biblia se ve que le piensa y que expresa sus pensamientos o que sus pensamientos se expresan en emociones, en sentimientos. Inclusive lo vemos a Dios teniendo acciones. Y Dios todo esto lo maneja con algo que se llama individualidad. Él tiene su individualidad. Pero lo más bonito del texto es que en la mente de Dios lo que está surgiendo es Maximiliano, es Maritza, mi esposa, es Marco, es Alfredo, Fiorella, Rafael, Stephanie, etcétera. En lo que surge constantemente en la mente de Dios es sobre mí. Y Dios tiene pensamientos, Dios tiene sueños, Dios se proyecta. Y entonces, brevemente, quería dar una definición de qué es meditación bíblica usando este versículo. Uy, esto avanza muy rápido. Ok. Una breve definición, no estoy diciendo que una definición completa, una definición que quisiera proponer. Parte de qué es meditación bíblica. Meditación bíblica es comunión con Dios, es relacionar, es conocer y recibir los pensamientos de Dios, es pensar sus pensamientos que afectan positivamente
mis sentimientos y me llena a vivir sus sueños, los sueños más grandes. Entonces la meditación bíblica es una meditación relacional. Y quisiera que hiciéramos una actividad. El primer paso, vamos a ir a Jeremías, Isaías, capítulo 43. Y alguien va a leer el verso 4 y 5. Isaías 43, verso 4 y verso 5. Isaías 43, 4 y 5 dice, ante mis ojos tú eres grandemente estimado y digno de honra. Yo te amo y por ti y por tu vida daré hombres y naciones. No temas que yo estoy contigo, del oriente traeré a tus descendientes y del occidente volveré a juntarte. Amén. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es un ejercicio, por así decirlo, es transcribir el texto. Por tiempo lo podemos hacer después. Este mismo texto lo vamos a copiar en un cuaderno específico, que sea un cuaderno donde tengamos, es un cuaderno de Dios y nosotros. Entonces, es transcribir el texto. ¿Por qué transcribirlo? Porque escribir es muchas veces más fácil de recordar que solo leer. Y de hecho era una ley para los reyes. Los reyes también transcribían toda Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. A veces solo Éxodo, dependiendo el comentario bíblico. Pero en fin, transcribían la Biblia. El segundo paso es buscar otra versión de Biblia donde pueda copiar el mismo texto en la hoja, pero viéndolo como de una forma similar, pero al mismo tiempo diferente para que se abra más la mente. Y ahora sí, el paso que sí los invito a hacer y voy a dar un minuto para que lo hagamos, es armar mi propia versión de la Biblia. Es decir, la idea que aprendió Isaías y la escribió para nosotros, ahora ya no lo escribe Isaías, sino lo escribo yo mismo, con mis propias palabras. Es decir, ya no lo escribe Isaías, lo escribe ahora Maxi. Entonces quisiera dar un minuto, si no tienen para escribir, que lo piensen en su mente, armen su propia versión de Biblia y después me gustaría que 2 o 3 personas compartan su versión. Hay algunos tips de cómo hacer, sugeridos para cómo hacer la versión. Entonces quisiera dar 2 minutos, que cada uno en su mente arme o lo escriba. Claro que escribiendo es mucho mejor, pero si no tengo en estos momentos las condiciones para escribir, el verso 4 y 5 en mis propias palabras. 2 minutos y alguien que lo comparta, la propia versión de Biblia. Solas tengamos mucho más tiempo, pero en este caso, ¿hay alguna persona que le gustaría compartir la versión de Biblia que armó en sus propias palabras? Si alguien desea, prende el micrófono y lo comparte. Una aclaración, no hay versión mejor o peor. Van a haber versiones como personas y como el día, en el contexto que estemos viviendo, pueden surgir diferentes versiones cada día. ¿Y alguien desea compartir su versión? Muy bien, creo que no hay nadie, pero obviamente no hay problema. Yo no lo escribí tampoco, pero quisiera compartir una versión mientras lo voy leyendo para modo de dar un ejemplo, como para que se entienda mejor. ¿Está bien? Diría así, un ejemplo. Me pareces demasiado valioso. Realmente estoy enamorado de ti. He pagado el precio más alto por tenerte a ti. Te acompaño todo el tiempo para que no te domine el miedo.
y reuniré y me reuniré contigo porque eso es lo más importante para mí. Es solo un ejemplo. No es tal cual la versión, pero si mantiene el principio, es bíblico. ¿Y por qué esta actividad lo hacemos en las propias palabras? Una vez Dios puso esta idea en mi mente y fue porque cuando yo lo hago en mis propias palabras, consciente o inconscientemente, estoy empezando a entender mejor el texto. Aquí Kelly comparte su versión. No hay nada más importante para mí que tú, porque te amo y eres ante mis ojos preciosa y digna de honra. No temas que yo estoy contigo. No lo dice tal cual a la Reina Valera que yo leí a la 2000, pero está en armonía con el texto, porque mantiene el principio. Y como decía, mientras más pasamos tiempo escribiéndolo en nuestras propias palabras, más vamos asimilando el contenido del texto. Y solo para aclarar, la Biblia, por así decirlo, es como un iceberg. Lo superficial es la puntita que vemos, pero mientras más pasamos tiempo, empezamos a ver la profundidad del texto y lo empezamos a ver una dimensión mucho más profunda y más hermosa para nosotros. Gracias por compartir tu versión, muy bonita versión. ¿Alguien más quisiera compartirla? Mientras alguien se va animando, voy a pasar al siguiente paso. El siguiente paso son, bueno, son muchos pasos, pero solamente es pequeñas actividades para que se entienda mejor por qué estoy compartiendo este testimonio, porque a mí lo que me ha traído mucha libertad y mucha sanidad y que necesito aún más es conocer a Dios, pasando tiempo con Él en una relación y también yendo a las Escrituras para ir desmintiendo eh, lo que Satanás me hizo pensar de Dios desde muy niño y viéndolo cada vez de una manera más profunda, más maravillosa, como realmente Él es. Muy bien, voy a pasar al siguiente paso. El paso 4 es ahora Dios me está hablando a mí, es personalizar el texto. Y yo puedo seguir modificando mi versión. Entonces, voy a dar un ejemplo para que se entienda. Yo voy a usar la misma versión, pero la idea es que uno lo haga en su propia versión. Diría algo así. Maxi, ante mis ojos, eres muy valioso. Te amo y te respeto. Al punto que he dado todo lo que tengo por ti. No tienes por qué vivir bajo el miedo, porque yo te acompaño siempre. Y te reuniré con lo que amas y te reuniré conmigo para que estemos juntos. Entonces, personalizar el texto es básicamente Dios el que está hablando y Él me lo está hablando a mí. De hecho, un tips que creo que es sumamente importante es que yo debo leer una historia hasta entenderla. Y realmente yo voy a entender una historia, no cuando entienda en qué idioma o sea, la interpretación o el significado verdadero en su idioma original o leyendo todos los comentarios. No, no, no. Yo voy a entender una historia, un pasaje en el punto donde yo pueda verme en esa historia con Jesús. Cuando yo pueda ver que ese texto es mi historia y es Jesús conmigo en mi historia, ahí es donde yo realmente paso a entender el texto. Y quisiera dar un último paso por hoy, que es orar el texto en modo agradecimiento. Y me gustaría que, bueno, primero alguien pueda compartir su versión. Es como una carta ahora a Dios. Oh, genial, Marco escribió su versión, dice, la verdad es que vales mucho para mí, yo te amo y por ti daría todo, no te sientas solo, aquí estoy yo, hermosa versión. Yo si encontrar esa Biblia en sociedades bíblicas o en el CES o en ACES, yo compraría esa versión y por eso es necesario que empecemos a escribir nuestra propia versión de Biblia. Vale dice, porque tú fuiste mucho de mi agrado y te amé. Di todo por ti, no temas, porque te bendeciré y te cuidaré por siempre. Hermosa versión. Y no estamos expresando lo mismo. O sea, estamos expresando lo mismo en diferentes palabras. Y cuando yo me pongo a empezar cómo escribirlo, y mientras más practico esta actividad, voy a cada vez tener más la habilidad santificada de Dios de escribir versiones.
Y el siguiente paso diría así, un ejemplo, como dice Estéfano. Estéfano, tú fuiste mucho de mi agrado y te amé. Di todo por ti. Estéfano, no temas porque te bendigo y te cuido y lo haré por siempre. Entonces ahí ya ese sería el paso 4, es personalizando el texto. El paso quinto, y por hoy sería el último, aunque hay más pasos, y si alguien desea, le escriba a Marcos, no sé, y yo podría pasarle los demás pasos, no hay ningún problema. El paso 5 es una oración de agradecimiento. Es una respuesta de mí a Dios, pero en modo agradecimiento. Diría un ejemplo, si yo lo aplico a mi historia en este mismo momento y trato de ser honesto al dar agradecimiento, diría así: querido Dios, gracias, porque la verdad, durante este día estaba pensando que mi valor dependía de cuán buen misionero era, pero gracias porque en tu manera de ver, yo soy muy valioso. Gracias porque de verdad yo constantemente necesito un padre que me esté amando. Me hace falta. Gracias por ser eso para mí. Y te quiero agradecer mucho por estar siempre conmigo. Y eso significa que aun cuando ando en momentos donde no deseo estar contigo, estás para mí, para que el miedo no me domine. Querido Dios, gracias, porque al final te vas a reencontrar conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, la idea es que yo la aplique en mi contexto real que estoy viviendo en este momento, en mi situación. Claro que por ahí en público no vamos a compartir realmente todo lo que estamos viviendo, pero de manera personal es llevar el texto, dejar a Dios que lleve el texto a mi historia real y que Dios se entrometa en mi dolor, en mi problema, en mi dificultad, etcétera. Entonces, ¿alguien quisiera compartir el paso quinto, prendiendo el micrófono, escribiendo al chat para ya ir concluyendo? Bueno, en mi manera de arreglar en mis propias palabras este texto, diría, es, yo te doy gracias, Señor, por tu gran misericordia y amor que tienes hacia con nosotros, que aun siendo pecadores, tu gracia infinita sigue siendo en nosotros un gran regalo. Amén, gracias por compartir. La idea es que está muy bonito, pero que lo haga personalizado. Es como decir, es agradeciéndole a Dios por lo que está haciendo para mí o a través de mí. Ajá. Pero muy bonito, gracias. Muy bien, ¿alguien más desea compartir brevemente? ¿Alguien más para ya concluir? Sé que igual se va entendiendo, pero de verdad que parece algo tan sencillo, pero mientras más lo vamos haciendo, se vuelve más bonito. Y esto es una de las herramientas. Hay muchas otras herramientas que pueden ser muy útiles, que la misma Biblia enseña a que explica esas herramientas. Yo voy a tratar. Gracias. Señor, yo te doy gracias por todo lo que tú haces por mí, porque sin conocer dónde tú me llevas, yo te agradezco porque tú siempre me has estado guiando, cuidándome y siempre quieres lo mejor para mí. Gracias. Amén. Muy bien, gracias por compartir. Y en la medida que más pasemos tiempo en la promesa, vamos a ir descubriendo más cosas que el texto no dice explícitamente, como la punta del iceberg, pero implícitamente, como todo el resto del contenido del iceberg, es más lo implícito que lo explícito. Entonces podríamos pasar años y años en un solo texto y cada vez ir encontrando más cosas. Así que bueno, gracias por haber escuchado, por haber también participado. Y voy a leer un comentario que es una oración que lo escribe Fabiola. Dice así: gracias, papito Dios, porque soy especial para ti. Gracias por dar tu hijo por mi vida. No tendré miedo porque sé que siempre estás conmigo. Entonces, muy bonita oración. Gracias por compartirlo y estamos orando la promesa de Dios.
Después los otros pasos, bueno, es cómo enfrentar las barreras, porque cada vez que oramos una promesa van a venir ataques, como no es cierto, estás exagerando, no se va a cumplir, me falta fe, y muchas luchas. Y hay herramientas bíblicas que la misma Biblia enseña de cómo afrontar esas barreras. Y así hay más pasos. Pero bueno, hasta aquí quería compartir al menos para dejar en claro que Dios quiere ir derribando más esos prejuicios y preconceptos, tradiciones que de otra manera nos separan de Dios porque distorsionan quién es Él. Y bueno, eso quería compartir. Y para finalizar, quisiera dar un ejemplo más con respecto a mi testimonio. Bueno, voy a leer lo que dice Elmi. Gracias a mi Padre Celestial, este santo sábado, ayúdame a hacer tu voluntad en un mundo lleno de muchas tormentas. Eres mi todo para mí. Muy bien. Quisiera compartir algo más que a mí me afligió mucho. Em, Fue que cuando estaba viviendo toda una vida de pecado, llegué a pensar que me preguntaba, ¿será que he pecado contra el Espíritu Santo? ¿Será que ya no hay solución para mi vida, que estoy perdido para siempre? Y aún siendo misionero en estos años, me he encontrado en cada año, en alguna etapa de mi vida, aceptando este pensamiento. No hay esperanza. Voy a ser siempre el mismo. Y he entendido a través de la Biblia una historia, que es la historia de Gadareno. Este hombre tenía más de 5.500 demonios, y aunque tenía más de 5.500 demonios, aún no había pecado contra el Espíritu Santo. Entonces el concepto que yo aprendí, que era el pecado contra el Espíritu Santo, yo imaginé, siempre es como que en un momento me descuido y ya pequé contra el Espíritu Santo y no hay vuelta atrás y ya estoy perdido. Pero Gadareno con 5.500 demonios y una vida de pecado, no durmiendo en la noche, cortándose al punto de suicidarse, aún él no había pecado contra el Espíritu Santo. Entonces quería compartir que yo había disminuido el poder del Espíritu Santo en mi vida. Yo llegué a entender que a Dios nunca le pedí que me ayudara porque no creía que Dios podía ayudarme. Pero hoy entiendo que ni todo el ejército de los demonios pudieron impedir que Jesús se encuentre con Gadareno. Y no solo eso, que Jesús reprende a los demonios para quedar a solas con Gadareno. Y tercero, el Espíritu Santo es un guerrero. No se va a las primeras. Insiste por un lado, insiste por el otro, y pequeño hueco que ve, pequeña oportunidad que se le presenta, la aprovecha. Entonces, eso quería compartir, que en la medida que nos vamos relacionando con Dios, se van derribando las falsas creencias que teníamos de Dios y lo vamos viendo cada vez en su mayor hermosura. Y eso es sumamente animador para todos. Entonces, quiero animarlos que demos una vez más una oportunidad a Dios de que Él nos explique quién es Él a través de la oración y a través de las escrituras. Gracias, Maxi. Creo que vamos a compartir ese PDF, ¿eh? Y lo mandamos a los grupos para que puedan hacer, pero a su vez ya te pedimos que otro sábado, otro viernes puedas estar con nosotros para reforzar los pasos, ¿viste? Para dar otro ejemplo, para mejorar, porque esto es práctica, ¿no? Así que vamos a necesitarte. Perdón, no escuché nada. Ahora me puedes compartir de nuevo. Ahora sí. Ya, amigo, te decía que cuando nos envíes el material lo voy a compartir en PDF en los grupos y que te vamos a necesitar para otros viernes para que nos sigas reforzando esto. Sí, genial, por Em, supuesto. Así que ya te vamos a comprometer por ahí un viernes al mes Está bien. y tenemos el práctico. Y nos vamos animando más a poder escribir y a poder ver, así que te agradecemos bastante, Maxi. Seguro ahí hay varios que se van a querer comunicar contigo, van a querer saber más.
¿En dónde estás así específicamente? Donde estoy viviendo es en Cajamarca, en Sí. Perú, en el norte. Ahora estamos en la ciudad porque nació mi hija en la misma ciudad, pero nos estamos yendo a vivir de aquí a 4 horas, que es Selendín, y de Selendín, bueno, a 45 minutos en una zona en el campo. Ajá. Ya, y Pero voy a allá tener están internet, así que allá, si no se puede presencial, siempre va a haber internet. Ajá. y, y allá están trabajando algún modelo de centro de vida sana o de asistencial, o es todo asesoría online. Presencial, lo típico que son terapias de hidroterapia, de masajes. Después se está queriendo implementar como clases de ejercicio en las mañanas, Mm, también talleres de cocina, seminarios de salud, pero también hay un espacio que se llama Consejería en Salud Espiritual. Y mm. entonces hay un taller para adventistas y no cristianos para aprender a estudiar la Biblia por uno mismo, y también, bueno, hay sesiones personalizadas para crecer en sanidad y libertad, ajá, como una especie de psicología bíblica. Ujú. Eso es presencial y virtual. Ujú. Ya. Entonces, ¿qué te parece si ahí en el material que nos envías dejas de repente algún contacto, si es que la gente quiera ir, ¿no? a Cajamarca o quiera hacer esto de forma online? ¿Está ¿Y bien? cómo se Por podría supuesto. Sí, voy a dejar ahí el correo y el número de WhatsApp. Ujú. Muy, muy bueno, muy bueno. Entonces, agradecemos a todos los que nos están acompañando. Hay de diferentes países, Maxi, de diferentes lugares que quieren también recibir el sábado y tener una opción, se podría decir una opción de testimonios, ¿no? Si siempre buscamos que los viernes podamos tener testimonios Mm. y es la mejor forma de hablar de Cristo, ¿no? Gracias Amén. por el tiempo, gracias por darte este momento y compartirnos es el método que está funcionando con tu familia Ujú. y contigo, ¿no? Desde que volviste a Jesucristo. Sí. Sí, Cajamarca, Perú. Cajamarca, Perú. Sí. Algo más que quería decir es que algo que para mí fue muy bonito aprender de Dios es, como decía, ser totalmente honesto. Y a veces es algo que en la iglesia, eh, ¿cómo yo sé que una iglesia es segura? Bueno, al mínimo, a la iglesia que yo asisto, tengo que encontrar al mínimo 3 miembros a los cuales yo puedo compartirle mi mayor lucha, mi mayor dificultad, o sea, pedir oración por ellos, o que puedo estar tranquilo de compartirlo y no sentirme juzgado, ni recriminado, ni que se me van a apartar, ni que me van a condenar. Al mínimo 3 personas en mi iglesia tienen que haber. Si no hay mínimo 3 personas, la iglesia que estoy asistiendo no es una iglesia segura. Yo no estoy diciendo que nos cambiemos de iglesia, solamente es para pensar que a veces vamos a la iglesia, toda la semana estamos luchando, apaleados, y vamos el sábado a la iglesia y seguimos con las máscaras porque no puedo expresar realmente lo que estoy viviendo. Y vuelvo a la casa pensando que no hay poder porque no hay verdadera transparencia ni con Dios ni sanidad. Y esto, ¿por qué lo cuento? Porque ahora yo estoy como familia y mi hija tiene un mes recién y yo me pregunto honestamente, ¿mi hija está creciendo en un ambiente seguro? Eh, ¿Papá y mamá están dispuestos o disponibles para darle a mi hija un ambiente donde ella pueda sentirse escuchada, tomada en cuenta, aceptada, no pasada por alto, no juzgada? ¿Y por qué cuento esto? Porque en la medida que vamos conociendo a Dios, más lo vemos de esa manera con nosotros. Y el poder de la transformación se empieza a aplicar. Por eso, una vez más, no solamente por nosotros, sino por el núcleo eclesiástico, por la iglesia y por el bien de la familia, lo más lindo que nos puede pasar es conectarnos con Dios. Sí. Gracias, gracias Maxi, Ujú. nuevamente. Bueno, qué queridos amigos, hermanos, hasta el próximo viernes en el que nos vamos a reunir y gracias por acompañarnos. Esto va a quedar grabado en la página de Escuela Life Medics en YouTube. Entonces ya hoy por la nochecita van a poder ver este y otros temas más, ¿no? De los Genial. cuales vamos conectados. Pero también vamos a compartir los links y seguro que
la persona que le compartió el link por ese mismo medio va a hacerles llegar a ustedes. Quiero invitarlos a orar y recordar que habíamos puesto pedidos de oración, pero también seguro pueden surgir otros pedidos, otros agradecimientos también. Teníamos pedidos antes, pero si alguien se anima a escribir algún pedido de oración, algún pedido de agradecimiento, eh, lo puede hacer al chat. Y ya para cerrar, le vamos a pedir a Maxi que haga esta última oración. Está bien. Bueno, oremos. Querido Padre, gracias por estar aquí ahora para nosotros. Realmente, gracias porque el momento de verdad que más disfruta es la oración. Disfrutas el escucharnos, el pasar tiempo con nosotros, es el momento que más feliz te hace. Ahora quiero pedirte que todos los que estamos presentes podamos percibir claramente que tú nos amas y que realmente vives por nosotros y para nosotros. Y tu sueño y tu objetivo es vivir en nosotros. Ahora ayúdanos a aceptar la ayuda que estás ofreciendo. Gracias por venir con tu paz y por escuchar mi oración, no basada en mi fe, sino basada en tu amor y en tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir nuestros micrófonos.